Bueno, señores, sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. Y oficialmente, Donald Trump se ha asegurado la victoria de los Estados Unidos. En este momento que ustedes estén viendo este video, seguramente ya es oficial. Actualmente en mi país son las 4 de la mañana y Donald Trump ya se ha llevado Georgia y Pensilvania. Entonces, con esto, es muy complicado que Kamala Harris pueda obtener la victoria, ¿no? Antes de empezar con esto, quiero dejarles un pequeño mensaje reflexivo. Y es que sin importar las diferencias ideológicas, lo importante aquí es entender la realidad política, especial en Estados Unidos, ¿no? Pero desde una perspectiva objetiva. Quiero que veamos este aspecto real, sin prejuicios, con respeto. Y es que nosotros al menos, yo he visto que en otros canales hay mucha fanaticada. Y yo sé que aquí exactamente mi comunidad no siempre coincide con ciertos sectores políticos, pero yo quiero tener esta responsabilidad de cubrir con transparencia y precisión, sin importar a quién favorezcan los resultados, darles lo que está sucediendo. Pues muy bien, mis amigos, quiero que empecemos con esto, ¿no? Quiero darles exactamente el por qué Donald Trump ha ganado las elecciones. Al día de hoy, el expresidente y actual seguramente presidente de los Estados Unidos ha obtenido esta victoria en una serie de estados clave, lo cual tan solo lo habría dejado con 5 votos de los 270 necesarios para ganar la presidencia. Yo creo que esto ya significa muchísimo, ¿no? Porque prácticamente Donald Trump se ha asegurado la Casa Blanca. Entre los estados clave que Donald Trump ha ganado tenemos a Pensilvania, a Georgia, Carolina del Norte, ¿no? La historia electoral en Estados Unidos nos dice que estos estados, particularmente Pensilvania, son decisivos, ¿no? Yo se los mencioné en otros videos cuando les explicaba el tema del mapa electoral. Pensilvania es el estado decisivo. Desde 1948 ningún demócrata ha llegado a la Casa Blanca sin ganar Pensilvania. Y bueno, pues al perderlo, Kamala Harris ya está enfrentando este panorama muy complicado. Además, Donald Trump ha obtenido victorias en estados republicanos tradicionales como lo es Indiana, Kentucky, Virginia Occidental. Varios, aunque no son considerados campos de batalla, suman votos en el colegio electoral. Entre estos destacan Texas con 40 votos electorales, Florida con 30 votos, dos estados con alta carga de votos que aseguran una base sólida para cualquier candidato republicano. Ahora, por otro lado, Kamala Harris ha ganado estados como California, con sus 54 votos electorales, Nueva York con 28, lo cual pues fortalece esta posición en el lado oeste y noreste del país, ¿no? Respectivamente. Pero a pesar de estos triunfos, el terreno ganado por Trump en el sur y en el centro del país es lo que le da esta ventaja crucial. Ahora, ¿en qué lugares ha hecho Trump realmente la diferencia? Es en Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte. Particularmente Pensilvania, que es el mayor premio de estos estados clave, ¿no? Otorgando 19 votos electorales. Pues Donald Trump dedicó mucho tiempo y recursos para asegurarse este estado. Y bueno, su estrategia dio frutos. Georgia también fue un triunfo simbólicamente importante para Trump, ya que fue el primer estado que dio la vuelta, después de haberlo perdido en el 2020 contra Joe Biden. Esta victoria refuerza la idea de que Donald Trump ha logrado reconquistar una buena parte del sur. Estamos hablando de que ha consolidado su base en estados que históricamente han oscilado en sus preferencias. Ahora, Kamala Harris, hasta el momento, digamos que tiene una ligera esperanza de revertir esta situación. Pero les soy sincero, mis amigos, el camino es complicado. Hasta este momento, 4 AM quedan por definirse 4 estados importantes: Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada. Para poder ganar, Harris tendría que asegurarse estos 4 estados. Una tarea muy complicada. Sobre todo porque Wisconsin y Michigan suelen votar en línea con Pensilvania, donde, como ya les acabo de mencionar, Donald Trump ha asegurado la victoria. Las encuestas de pie de urna nos muestran muchas diferencias claves entre los votantes de cada candidato. Los votantes de Kamala Harris han priorizado temas como la democracia, el derecho reproductivo, mientras que los simpatizantes de Donald Trump
han citado la economía y la migración como sus principales preocupaciones. O sea que estos datos ya nos reflejan lo profundo que es el contraste en la agenda de cada partido y ayudan a entender la intensidad de este enfrentamiento, ¿cierto? Mis amigos, una elección presidencial en Estados Unidos no se limita solo a la elección del presidente. Tengan en cuenta esto. También se define parte significativa del Congreso de los Estados Unidos. Actualmente, los republicanos han recuperado 2 puestos en el Senado, lo cual ahora les da una mayoría en esta Cámara. Y ojo que esto podría ser crucial para Trump, ya que esto va a permitirle implementar su agenda de una manera más fluida, ¿no? Lógicamente, en caso de ganarlo, ¿no? Sin embargo, los resultados de la Cámara de Representantes, ojo que hasta el momento no están completamente definidos. No les puedo dar esta información del todo. Los republicanos tenían una ventaja muy estrecha antes de las elecciones, pero aún se espera el último momento del conteo final en algunos distritos claves. Yo creo que este equilibrio de poder en el Congreso es vital, mis amigos, es vital, ya que esto va a determinar hasta qué punto el próximo presidente, o bueno, Donald Trump, podría adelantar su plan de gobierno. Recordemos que Trump ha prometido una serie de reformas políticas migratorias económicas, temas que para su base sólida son muy importantes. Ahora bien, lograr estos cambios también es un tema complicado, ¿no? Él va a tener que contar con un Congreso que esté alineado con su visión. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y aquí es donde entra el factor de J.D. Vance, ¿no? Recordemos que dentro de cada partido está dividido, ¿no? Están los de derecha y extrema derecha, ¿no? Los que siempre se mencionan como radicales. Entonces, prácticamente esta alineación de fórmula que es Donald Trump y J.D. Vance se creó por este motivo, para que el Partido Republicano esté completamente de acuerdo. Ahora, hay algo que es necesario también profundizar un poco en los temas que han salido determinantes en estas elecciones. Las encuestas de salida mostraron que los votantes de Kamala Harris están profundamente preocupados por el estado de la democracia y los derechos reproductivos. Mientras tanto, los seguidores de Trump, como les mencioné, son la economía y la migración. Ojo que esto ya no se refleja como cada candidato ha apelado a diferentes sectores en la sociedad y cómo es que cada tema moviliza, ¿no?, a sus respectivos seguidores. Prácticamente la economía y la migración es lo que ganó en estas elecciones. Ahora, Donald Trump por su parte ha hecho hincapié en la necesidad de sanar el país, restaurar su economía, temas que sabemos que resonaron especialmente en los estados industriales, ¿no?, en las zonas rurales, donde su mensaje de América Primero continúa teniendo esta gran aceptación. Y es la realidad, mis amigos. Toca aceptarlo porque esto es lo que ha ganado. Esto es lo que Estados Unidos ha decidido. Con este mensaje, mis amigos, prácticamente hemos llegado al final de este pequeño análisis. Más tarde estaré hablando un poco más sobre el tema. Y bueno, nos muestra, ¿no?, cómo una contienda electoral puede dividir y unir a una nación. Donald Trump, con su audaz declaración de victoria que está haciendo en este momento, está solo a un paso de la Casa Blanca, mientras que Kamala Harris tiene un panorama muy complicado, si es que intenta remontar. La pregunta aquí, mis amigos, es, ¿qué impacto creen ustedes que tendrá un posible regreso de Trump en la política de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Porque Estados Unidos es el pilar del mundo. ¿Ustedes están de acuerdo con los resultados que tenemos ahora? Déjenme sus opiniones en los comentarios, con todo respeto, ¿sí? Y bueno, mis amigos, si este análisis les ha ayudado a entender un poco lo que ha sucedido, recuerden suscribirse, darle un like, compartir este video para que más personas puedan estar informadas, ¿no? Recuerden que esto no ha acabado, mis amigos. A partir de ahora para adelante tenemos mucho trabajo que hacer para ustedes. Yo les voy a dar cobertura de todo lo que sucede en la política de los Estados Unidos. Y espero que puedan continuar apoyándome. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.